Buenas tardes, queridos oyentes. Se preguntarán qué hacemos hoy aquí. La verdad que yo no, porque ya lo sé, pero es lógico. Hemos movido la emisión del viernes para el miércoles debido al puente de la Inmaculada Concepción con la Constitución, para que todos nos vayamos de puente. Bueno, voy a empezar, si me permites, Miguel, sí, por supuestísimo, pidiendo el voto de Ferrero Rocher, bueno, que nos patrocina Piedras, pero bueno, nos entendemos, para Rivadavia, porque están en semifinales y la verdad que nos haría muchísima ilusión. Hombre, necesitamos que estábamos Rivadavia, votando mientras nos microfonaban aquí todo, y la verdad que encantadísimos. Queremos que Rivadavia gane, porque claro, evidentemente es un pueblo precioso, unas gentes encantadoras las que allí viven, unos vinos que te puedes quedar tiesa, y entonces pues pedimos el voto. Voten, es muy fácil, ponen Ferrero Rocher Rivadavia y ya está, en Google, nombre, teléfono, correo y se acabó. Y vía. O sea, eso sí, no acepten las comunicaciones comerciales de la marca, porque después te sabrían claro, el correo bimba, y no, por lo que interesa. sea, ¿no? O sea, no, ya todos conocemos Ferrero Rocher y Kinder Bueno y Nutella, con lo cual, y Rafaelo, que bueno, para quien le guste. Para quien le guste, no, pero sí que es cierto que, a ver, hombre, que un pueblo como Rivadavia, que lo tenemos ahí tan cerquita, sea escogido, bueno, llegue a la final y que pueda ser uno de los posibles, o sea, uno de los ganadores para ser el pueblo por excelencia de Ferrero Rocher, o sea, me parece, hija, eso es una fantasía. Por supuesto. O sea, de toda la decoración que van a ponernos ahí, tiqui, 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 de lucecitas, y tiene que estar, evidentemente, Fama y Farándula haciendo un directo ese día, porque como gane, allá estaremos, que ya lo hemos dicho. Por supuesto, sí. Se lo hemos retransmitido a nuestro equipo enorme de producción. Y efectivamente ya está más que confirmado que como Rivadavia gane, allá que vamos, momento alumbrado. Y bueno, en la cuenta atrás 3, 2, 1 y ahí que se encienda y hablaremos pues hija del corazón en ese momento. Sí. 3, 2, 1. Que igual encontramos algún viandante rivadaviense que nos pueda contar algún cotillo de la zona. Hija, oye, un poco de corazón. En vez de hablar de Lola, hablamos de cotillos de Rivadavia. No, y seguro que hay no? 1001, por supuesto. A ver, vamos a ver. Es una de las cosas más importantes. Pero hoy la revista Hola pasa a un segundo plano, y eso que viene recién impresa, pero bueno, lo podremos comentar en la edición de la semana que viene. Justo. Porque será la semana que viene, emitiremos también a mediados de semana por motivos técnicos. Y entonces, pues como va a ser el mismo número de Hola, porque no llegamos a tiempo para la siguiente edición, bueno, pues esta semana lo vamos a comentar más por encima y la semana que viene adentramos más en el Hola, aunque ya esté un poco revenido. Entonces, pero vamos a lo que la gente quiere saber, porque el pueblo quiere saber. Gala Fundación Andrea. Evidentemente. Ahí está. Bueno, pues nada, cuéntanos, todos los años, el último fin de semana de noviembre, porque el año pasado fue el 28, cayó a sábado, este año fue el día 30, entonces siempre el último sábado, esto es como por ejemplo la Met Gala, que es el primer lunes de mayo, pues en este caso el último sábado de noviembre siempre Charo Barca. Evidentemente, pero bueno, ya, hija, ya está en referencia, va a ser Charo Barba. Nuestra queridísima Charo, pues nos recibe en el Pazo de San Lorenzo con motivo de la gala de la Fundación Andrea, pues una fundación evidentemente pues destinada a familias con bueno, que te dan todo tipo de ayudas a nivel bueno, pues asistencia, bueno, un variado de cosas que hace que la Fundación Andrea, en este caso, pues bueno, brille más y más a lo largo del año, pero en especial, sobre todo, el día que decide celebrar la Navidad, que es el día de esta gala que estamos Efectivamente, comentando. Y la verdad que ya la gente que nos reunimos allí año tras año ya somos como una familia, ¿no? Porque ya te das cuenta de que realmente como que estamos todos los años un compendio, siempre hay gente que pues por motivos no puede asistir, o falla o pero en general la gente que vamos pues ya hacemos una piña que no sería posible si no fuese gracias a la Fundación Andrea. Y este año una gala doblemente especial, porque sería la mayoría de edad de Andrea en este caso. Efectivamente. Y por otro lado por el adiós al padre de Charo Barca, que estuvo muy presente en el momento en el que José Ramón le ha devuelto la varita a Charo firmada por su padre. No cabía en sí de emoción, algo que es de lo que se hizo eco esta casa. Yo creo que de hecho fue la única casa que se hizo eco de un este momento tan especial.
Yo entiendo que tuvo que ser una gala muy complicada para Charo, la verdad, bueno, tanto para Charo como para su familia. Ejerció de maestra de ceremonias, pero no estoy atornillando. Ejerció de maestra de ceremonias su hija Ángela este año y, bueno, contó con la representación habitual de toda la platea política. No, claro, evidentemente. Y O sea, civil. lo bonito que tiene esta gala es que, a ver, nosotros en este caso era nuestra, si no me equivoco, tercera o cuarta. Creo que, si no me equivoco, tercera. No, cuarta. Puede Cuarta. ser. Sí, está haciendo un repaso a los Mira, lookings, pero que ya sí. íbamos con mascarilla. No, porque la primera llevaba yo el traje con el broche aquí, primera vez, la segunda vez el traje de plumas 15, tercera vez el traje con la bufandita de lentejuelas y cuarta vez esta. Entonces, 4 años. 4 años. O sea, 4 años asistiendo, repitiendo, y claro, ya es algo que dices tú, o sea, no es mucho tiempo, es decir, porque son 4 Son momentos. 18. No, claro, pero quiero decirte, son 4 veces que hemos ido, pero ya sí que notas como familia a esa gente que ya vas Sí. viendo año tras año y que, claro, solo la ves, en ese caso, en ese momento. A muchas de ellas hay otras, tantas que coincidimos en otros eventos o así, Claro. pero muchas otras que solo las vemos en ese momento, evidentemente. O como mucho gallegos del año. Es decir, Es como María Carey, que la sacas del congelador, ¿no? entonces, claro, es una gala, a mí me parece súper emocionante siempre y bueno, y algo que es bueno muy bonito y la única gala que hay, en este caso, en toda Galicia, ya no en Santiago, porque una gala de esa envergadura, así, de fundación, Claro, una gala exacto. benéfica como tal, al uso, mítica casi de revista Hola, pues evidentemente en toda Galicia, creo que, si no me equivoco, No, hombre, debo hay de ser... otras más modestas, pero no tienen tanto calado. No por Por ello eso. una labor menos importante. No, claro, pero bueno, yo creo que es en este caso, así como gala como tal, que toda la gente se lo tome en serio, saque en este caso lo que consideran como mejores galas. Bueno, de eso vamos a Claro, hablar ahora. Por eso, lo que consideran. Entonces, a mí me parece maravillosa y es la única que hay en toda Galicia en ese aspecto. Pues así es, Miguel. Entonces, Se dieron cita a autoridades diversas, empezando por el presidente de la Xunta, conselleiro de Cultura, conselleiro de Facenda e alcaldesa de esta nuestra ciudad, en fin. Todo lo que es... luego Platea de Ames, bueno, Teo Claro. más bien, sí. Sí, sí, no sé quién había de Ames, no, porque no estaba Oliva de Ames. No, pero estaba Teo, Estaba Teo. la chica, no me Sí. preguntes el nombre, ¿eh? Sí, Porque no, yo no, me sí, yo la pierdo. conocí en Los Gallegos. ¿Quién más teníamos así, autoridades varias? Llega Carmen Pomar, Hola Bueno, Yatero, me viene. No, a Olaya ver. no estaba, ¿eh? Ay, Olaya la estaba en el acto de Valladolid. Se me fue, acto se me que fue. No, pero he entendido. Carmen Pomar, ay, ¿Quién más? Bueno, Mercedes Rosso. hija María Baleato, María Baleato, Borja Berea, Natalia Palmou, o sea, a ver, Pepa Castro, Hombre, no, o sea, Pepa. evidentemente, Iconic. Pastora Pascalina, recién jubilada, o sea, una de las Oh. radiólogas más top Emblemáticas. del chus. Luego, pues hija, a ver, y es que Olga Dourado, representante, para quien no la conozca, del Partido Galeguista para estas europeas, que, oye, obtuvo un montón de escaños para ser así un partidito que, o sea, no emergente porque no empezó hace poco, sino que lleva tiempo, pero sí que empezó a resurgir y a hacerse ver relativamente para las europeas, para estas últimas. Sí, así o sea, es. porque antes se conocía, pero no era como tan top. Entonces ella, representante Olga Dourado, ese momento pelirrojo, con ese momento sapo gallego en las pancartas del partido, o sea, me pareció increíble. Y estaba allí también nuestras chicas del caso a juicio, Fama y Farándula, o sea, quiero decirte, yo creo que, a ver, nuestros jefes también... Sí, la verdad. Yo creo que, o sea, no me acuerdo. bastante gente, o sea, Loli, Rosa Portela, Loli tus novias, Loli tus Nicolás novias, Montenegro, Nicolás Montenegro, evidentemente, la esteticista. Loli Náyade. Y nuestra reciente incorporación, que de aquí le mandamos un saludo y un montón de besos Y a nuestra muchísima queridísima suerte en su nuevo proyecto. Teresa Masterchef, que ya... Teresa Valde. Bueno, es que es la costumbre de que ella se me ponga Teresa Masterchef en el link de Instagram, entonces siempre la llamo, yo la llamé Teresa Masterchef, pero sí, evidentemente, Teresa Valde, Teresa de Masterchef.
que todo el mundo también es icónica. Pero no va a venir aquí a hacer recetas, ya os vamos diciendo. No, bueno, oye, igual un día se monta aquí un kit de cocina, nunca se sabe. Pero bueno, para tips, modo influencer, momento, tendencias, tal, me parece maravilloso. Y nada, le deseamos lo mejor. Y ella estuvo junto con el doctor Vila, Su marido. su marido, evidentemente, Náyade. Sí, Loli. Loli Tul. Pues hija ahora mía, no sí, caigo así que recuerde más. que fuéramos viendo y saludando, chica, pues yo creo que, o sea, así, relevante como tal. Sí, hombre, a ver, seguramente habrá más gente, pero ahora no caemos. Ay, bueno, y las del comercio de al lado de Hermo, que me las presentaron, Ay. los de la platea del PP. MBF Boutique. MBF Boutique, bueno, que, O MBF, hija, algo así. que ya le dije que teníamos que ir allí un momento para que nuestros chicos le hicieran, hija, una entrevistita, ver un poquito el momento negocio, porque la verdad, ya le dije, bueno, hija, pues mucha suerte porque se acababan de estrenar, haría como mucho 2 meses y medio, 3, es así. O Sí, sea, sí, claro, es un comercio de entonces nueva dije yo, pues incorporación. hija, acá ya que vamos. Pero bueno, ella, la de Hermo, la dueña, María. o sea, María, evidentemente. Chema no lo vimos, no ¿ves? lo vimos a Chema, No. a Chema Jael. Las chicas de Ebony que no pudieron estar, pero esas ya nos habían dicho que no podían. Bueno, en fin, lo que viene siendo la sociedad compostelana, ¿no? Reunida en torno a Ahora una yo lo que causa quiero tan saber y buena. tenemos que ir a despellejar. Aquí tenemos que ya sacar en plan Bueno. curtir la piel, que es lo que más nos gusta. Yo voy a decir, y tú también, no sé, hay que mojarse, pero duramente. Mejor vestida y peor vestida. Venga. O sea, 1 y 1. Yo para mí... o Ahora sea, mejor momento, peor vestida. Porque bueno, así mejor lo peor ya lo quitamos de Chaval. encima. A ver, haciendo un resumen, sí que es cierto que, y sin entrar en estilos, porque igual hay gente que, por ejemplo, pues iba como más entallada, momento licra, momento pedrería, que bueno, me viene sobrando un poquito en estos eventos. O sea, hay que cuidar muy bien el tejido que escogemos, el momento looking y todo. Pero como mejor vestida, mira que la he nombrado poco a nivel conocida, es decir, Sí, claro. yo creo que por la combinación del conjunto 2 piezas, bueno, el conjunto 2 piezas no, era un vestidito en este caso, pero el doble tono, que lo lucía muy bien, yo le hubiera puesto otro tipo de estileto de calzado, fue para mí María Baleato. Uf, es verdad, ¿cómo O sea, era, ese momento top negro, estilo Gaultier, años 90, 2000, así encorsetado, luego de repente esa falda con un poco de volumen, como con esa tiesura, Sí, en un y color acabado- blanco y ese así acabado crema. del pico que No me le convence porque yo no quedaba. soy fan en el momento o sea, del tacón. No le vi los tacones. O sea, se lleva, porque es tendencia que ya salió en las pasarelas de Miu Miu, el momento mítico calzado que se ve la uña del pie del dedo gordo, o sea, un Peep poquito. toe. Exacto, peep toe, no me salía. Entonces, sí, tendencia, o sea, guay en ese aspecto. Ahora, no soy fan de ese calzado, pero claro, no soy fan yo. Pero en Claro. general, casaba muy bien. Hubiera puesto... Ella, evidentemente, debe ser, o sea, debe de apostar por el veganismo, momento no matanza de animales, pero hija, María, para la próxima queremos una buena piel de zorro. Es decir, Bueno, de zorro, de me bisón, gustó de lo porque que le tú daba consideres, ese toque pero sí. navideño en el momento cuello, pero a mí si me pones un zorro albino, o sea, eso es fantasía, o en un tono beige, pero claro, porque era un vestido muy bueno, con unos tejidos muy buenos, que se veía una organza. Le hacía una figurita. La que tenía, pero claro, se la marcaba más, que era espectacular. Pero es que Entonces, habitualmente la vemos como... el peinado, Holgado. claro, el tocado, súper acertado. O sea, súper acertado. El labio así, un rojito, no súper llamativo, pero que le daba un color muy bien escogido. Ahora, el detalle, ir de escote desnudo y le pongo el cuellito en pelo, me pareció muy bonito porque le daba ese toque navideño. Pero para la próxima, siempre piel de zorro. Piel viva la matanza, lo siento mucho. Hola, y- Pero así, y si no queremos matar animales, antes de que alguien los tire Recurriremos al y los mercado venda, secundario. efectivamente, un poco de Wallapop y ya está. Pero una buena piel de las de antes hay que ponerla. Y en estos eventos rancios como ninguno, evidentemente. O sea, lo siento mucho. Unos eventos estupendísimos. Pero eso ya es por ponerle peros. Que además siempre yo soy mucho en ella de ponerle peros. Bueno, yo siempre sacarle pero a algo. Pero sin ponerle peros, la verdad que fue la mejor vestida. O sea, evidentemente no puedo hablar
de la platea de Radio Líder, nuestra querida Ángela, nuestras chicas de Caso a Juicio, nosotros, Bueno, yo iba normal. hay que barrer para casa. No, normal no, hija, íbamos genial. Entonces, claro, pero claro, yo ya no puedo nombrarnos. Porque eso ya van a decir, va, porque como es su jefa, como son sus familias, las de Caso a Juicio, no sé cuánto, evidentemente, mira qué pelotillo. No. Yo, ajeno a familias, conocidos, gente cercana, vecinas y familiares, María Baleato. Wow. Pues mira, a mí me pones ahora mismo. Ahora no. Siempre te vas a escurrir el bulto. No, necesitamos tu mejor vestida. Y ahora ya, así, pumba. Claro, pues excusando a María Baleato, que también iba. Como iba María Baleato. Vale. Carmen Pomar, podríamos decir, ¿eh? Bueno, fantástica. Carmen Pomar llevaba un top así como de smoking con una americana después dorada por encima. Que como, o sea, yo creo que, claro, esta gente que la estamos acostumbrada a ver como en una ropa más holgada, en ese estilo boho, tal, claro, que no te marca tanto la figura y después las ves embutidas. Ponos ahí escrito, en las estos, mejores vestidas. En estos momentos, claro, de repente ves que tienen un figurín y un cuerpazo que dices tú, olé. O sea, yo esto no lo veo a diario. No, real. No, o sea, y la verdad que muy, muy, muy bien. Hombre, Rosón, pues es Rosón. Sí, ya me dijo que también fue algo así como apañado express, pero Claro. me gustó más, por ejemplo, Pero Carmen Pomar. momento, ¿cómo se llama? Ay, Gallegos del Año. Ahora, Sí. también sí que es cierto que aunque iba en corto, que bueno, para un momento de una gala de noche era mejor algo en largo como en los Gallegos del Año, ella lo defendió bien en el aspecto de que aún sí pasando, porque el largo del vestido de Mercedes Rosón era en un verde así como botella azulado, porque tampoco era verde botella como tal. Sí. Pero bueno, así como con volantes, un estilo naif, Sí, un como estilo Chloe de informal, noche. pero que luego le calza una bota alta para hacer que no se viera mucho su pierna, hacer como un efecto entre largo, no sé, una cosa rara que le dio su toque. Sí, resultó Entonces que me quedó. gustó, pero me desilusionó. Uy, ¿Ves madre mía, cómo que me lo era bueno cargo. cambiar el Me desilusionó en ese aspecto, ¿ves? Ahora, evidentemente, iba muy mona, porque bueno, cualquier A cosa ver, que le pongas sí. lo defiende bien, evidentemente. Pero bueno, para categorizar como mejor vestida, María Baleato y Yo Pomar. Carmen O sea, Pomar. claro, porque no puedo Evidentemente, decir a bueno, Baleato estamos también. No, estamos o sea, de es que, a acuerdo. ver. O sea, evidentemente también, porque Pero no podemos dar es dos que y dos. Pomar iba cuidadito, Ahora, el momento que estábamos esperando. Ejas, que cómo me encanta este momento. A ver. Peor, bueno, que íbamos a hablar de las peores vestidas. Bueno, espérate, Voy a empezar y hablamos de las claro, mejores. No, espérate, y Loli Tool también iba muy bien. Muy en su línea. Es Loli ya ha Ja, conseguido bueno, era encontrar ideal. ese O sea, un vestido estilo. así, estilo Hollywood, un No. poquito paillettes. Sí, pero ha Guay. conseguido encontrar ese estilo. Es como Karl Lagerfeld, ¿no? Que tú la ves y sabes. Oh, hija, ya reconoces. Exacto. Y pues con Loli pasa lo mismo. Ella ya tiene su propia Claro. identidad. En plan, ha hecho de sí misma un icono. Que yo creo que eso es muy importante y la verdad, hombre, trabajando en moda, pues, chica, Claro. se le agradece, ¿no? En plan, tú ves un vestido así holgado, ya sabes que es Loli. Y el ricito, y ¿sabes? No sé. Es como que la podríamos definir en conceptos. Cosa que otra gente, pues un día te va más perralleira, otro día tal, un día rubia, otro día... Y ella como que se mantiene imperecedera. El mismo estilo de joyas. O sea, no sé, ha conseguido crear un icono de sí misma, lo cual, enhorabuena. No, claro. Y luego, peor vestida. Peor vestida dispara. Yo creo que vamos a estar más que de acuerdo. Bueno, ya igual solo no. vale con que lo diga yo. No, que va. Bueno, últimamente no, en ese aspecto. Y me está dando un poco de coraje. Vamos a ver. Es que le va a caer de nuevo, como siempre. Como llevo hablando de ella hasta día de hoy. Vamos a ver. Señorísima e ilustrísima. Bueno, por categorizarla No, de ella es algo. excelentísima. Bueno, excelentísima. Alcaldesa. Hija, ¿en qué momento? O sea, en un momento, yo entiendo A ver. el momento que vas a decir tú, que vas a ir un poco en medio defensa de No ella. voy a salir en defensa. No, porque pero echándole como un evidentemente capotito del aspecto de que, bueno, va siempre destacando Dispara. dentro como un estilo si fuera Lilibet, es decir, No voy a decir con eso. tonos así como más en colorido, entonces siempre como la identificas, como que su estilo lo va definiendo en ese aspecto, o sea, por esa línea lo lleva. Ahora, No. vale, Dispáralo, bueno, es que un día no. me lo dijiste, ¿eh? Pues Sí, lo no, digo. es que Entonces, y me reafirmo en eso. por también, eso. no te creas. Ahora, a mí me parece que, a ver, yo creo que ya
quiero decir, o sea, en parte puedo entenderla porque, por ejemplo, yo con un traje, sí que es cierto que dependiendo de en qué evento, pues tengo que me forzaría a poner ese traje, pero yo, por ejemplo, con un traje al uso, corbata, camisa, tal, no me veo, evidentemente, entonces siempre me gusta llevarlo, pues por mi terreno, dentro de cumplir un poco lo que viene siendo, bueno, pues coger algo, intentar que me favorezca los tonos, innovar en algo. Evidentemente, pues uno para algo es diseñador y hay que innovar y cambiar el concepto de masculinidad por esa parte. Ahora, y ser un poco transgresor, ¿qué sucede? Claro, sin pasarme, dependiendo de qué evento, de moderna. O sea, hay momentos y momentos. No puedo vestirme en un momento de gala como si yo fuera a ver la gala Drag Race al Bloom. Quiero decir, ahí ya es distinto. O sea, hay momentos. Pero yo entiendo que ella se encuentre cómoda con la forma en la que ella viste, que evidentemente es lo que a ella más le representa, que por eso va siempre así vestida. Pero yo creo que ya, siendo quien es... Por ser vos quien sois, bondad Exacto. infinita, como rezaba Entonces, por ser ella quien es y representar lo que representa, y que va a los actos a los que va, en calidad, en este caso, de alcaldesa, de lo que va, evidentemente, pues hombre, un trajecito negro, que ya lo dije en los gallegos del año, Ya. corte masculino, que le gusta, perfectísimo, un día un poco más entallado, que tampoco es complicado, negro, un tono así grisáceo. Es verdad, nunca hemos visto a la alcaldesa vestida de negro, ¿no? No, pero Álvaro, algo que digas tú, el negro, porque siempre para eventos de noche o algo así como más riguroso, ya lo identificas, entonces ya es algo que ya te aporta elegancia, entonces que no te ves con vestido, evidentemente, no tienes que ponerte embutida con unos tirantes, Bueno, con una Carmen pedrería Pomar no iba o con en unas vestido plumas. e iba No, por eso. Entonces, es un poco de respeto, y respeto en este caso a Charo Barca, a la Fundación Andrea, que son los que te están invitando en calidad de alcaldesa para que tú estés dando tu discurso, sea más populista, Ay, Dios mío, menos no, populista, ves, mira, que nada, sí que pero... no voy a romper una lanza a favor de cómo iba vestida la alcaldesa, pero sí que voy a romper una lanza a favor de o sea, en contra de los discursos. Estos discursos que me sacan de cuentacuentos, que de repente era un discurso, perdona que te haya cortado así tan... Nada, que luego continúo. Sí, pero me acabo de dar cuenta de que siempre cuenta, ella tiene como frustración por ser como trovadora o contacontos de Obradoiro, ¿no? No, o sea, es interesante la reflexión. La niña que sacaba a pasear el yogur y dejaba el perro en la nevera. ¿Qué discurso es ese? No sé, o sea, es que no viene a nada. Mira, Álvaro, mencionaste el tema y ya pido azúcar. Yo pido comisión. ¿Qué es eso de la niña? A ver, yo entiendo que tal, pero es que no viene es como una fábula. No sé, hubiese sido más oportuno que hubiese hablado hasta del apalpador y de la apalpadora, si me apuras, o del cagatío o de lo que sea. Pero bueno, al margen ya de esto, yo, tanto en cuanto al estilismo, lo veo por otro lado. Y esto también le pasa a gente que tiene estilistas y gente que se dedica a las alfombras rojas. Pero iba a juego con la moqueta. Iba en el mismo tono dorado que la moqueta. Eso es un fallo bastante grande. Que le pasa a cualquiera, ¿no? Pero hombre, reina. No te pasa cuando siempre es la misma moqueta. Y por favor, cambia de traje. El traje no se cambia una vez a la semana, ¿eh? Que llevaba con el mismo traje de los gallegos del año que le tocas palmas y baila, ¿eh? Pues es que de verdad. O sea, no puedes estar toda la semana. Hoy le saco la americana, mañana le saco el pantalón, mañana lo saco completo. Dentro, yo ya lo digo, dentro del estilo de cada uno, evidentemente, yo dentro de ir con una americana que me había confeccionado yo una camisa, no llevaba ni corbata, ni llevaba un pantalón de traje masculino y menos calzado masculino, evidentemente. Yo le di mi toque, igual que tú le diste el tuyo, Álvaro le dio el suyo, pero evidentemente, dentro del estilo de cada uno, hay momentos en los que te exigen un cierto rigor, un poco de pues una americanita mona, un algo. Sea más masculina, más femenina. Ya no nos metemos en eso ni en colores ni en nada. Pero un algo que diga, vale, es un acto serio, es un acto más informal. Entonces tú ya te vas orientando. Hay estilos y estilos. Y para gustos, colores. Pero en este caso, como alcaldesa, es que a mí me parece ya roza la falta de respeto. Roza no sé, pero que rozas tampoco iba adecuada, seguro. Bueno, hombre, para no variar. Pero bueno,
tampoco vamos a volcarnos con ella, que parece que cobra todas las semanas. Y se le da más protagonismo del que verdaderamente merece. Eché de menos no ver a Yago Lestegas en este tipo de cosas. Me dijo, es que tiene congreso tal. Y digo, no me importa, o sea, todos tenemos cosas al día siguiente. El caso. No sé cómo esta gente. ¿Quién iba a mí? Para mí, totalmente desafortunada. Pues no sabría decirte. Sabes. No, la verdad que no. Hay mucho Cristo, últimamente. ¿Y sabes una? ¿Quién? Pues dime, dispara. Es que es un poco heavy. Empieza, es novia de uno que empieza por J y sigue por R. No, bueno. Sí, pero claro. iba en su estilo. No, pero bueno, iba fatal. Pero en su estilo. No, pero iba fatal. Pero en su estilo. Pero iba fatal. Bueno. Puedes considerarla como la más fea también. No, porque no. ¿Qué va? No, porque dentro de su estilo Alberto, iba mójate. adecuada. Por favor, siempre No. meto yo... No. No. Mójate. No. Mira, no. Pero sí que... Ay, Dios, sí que... Pero bueno, iba- ya por esas iniciales todo el mundo ya lo sabe. Vale, no, pero espérate. ¿A quién vi? Había alguien que iba horriblemente vestida. Espera, un momentito, disculpa. Ay, bueno. Que poco estamos mencionando. Que poco no. Creo que nunca hablamos de ella. ¿De quién? Hombre, de Conchi Jeremías. Ay, sí. E iba oh, bellísima. espectacular. Pero bellísima, en un vestido en rojo, con una espalda espectacular. Bueno. Iba ideal. Incluso, con el marido, que hacía una pareja, ¿Es el con marido? el traje así en azul marino. Bueno, marido, novio, chica, llámale Su X. acompañante, su más El uno. acompañante, que bueno. Con esos labios en rojo, o sea, iba No, sí, súper sí, Conchi iba acertada, muy bien también. súper apropiada. Entonces, y nunca, la verdad, es que nunca ni la mencionamos, o sea, se nos pasa siempre por alto y por regla general siempre No, si llevaba acierta. la espalda al aire, bueno. No, y por regla general en regular, cualquier acto así siempre va súper apropiada. Ahora, en este caso a mí me sorprendió porque, o sea, es evidente que, claro, no vemos a todo el mundo de gala, porque no todo el Mira. mundo nos vestimos de gala para ir al Mercadona un lunes por la mañana. Pero este día que coincide un acto, o sea, que coincidimos este día con ella, que era de gala rigurosa, dije yo, hija, va a ser espectacular. Pues sí, mira, yo sabes a quién eché de... ¿Sabes? No voy a decir que iba mal vestida porque evidentemente no la vi, pero me parece que lleva un perfil muy bajo y no creo que sea apropiado, no creo que le haga un favor, pero también es cierto que está en su derecho a llevarlo. La mujer del presidente de la Xunta, la mujer de Alfonso Rueda, ¿dónde está? ¿Quién es? No se ve. ¿Dónde están? No se ven las mujeres del Mujer. PP, decía Es el como... grito de la Pero manifestación. es como... A mí eso ya no me... Pues, por favor, primera dama, pronúnciese, ¿no? No tiene por qué. Bueno, no tiene por ¿Amancio qué. Ortega se pronunció? Sí. No. Sí. ¿Cuánto tardó en pronunciarse? Salida a bolsa. No, bueno, en ese momento. Vale. Pero no Pero ganaba, a la mujer de- pero no a la ganaba mujer- millones en el año. A la mujer de Amancio Ortega le haces cara, ¿verdad, Flora? No. Sí que se la haces. Sí. Bueno, se la haces. pero no se la haces completamente como... Bueno, hombre. Ni tampoco Amancio Ortega se me apura. Siempre mantuvo un perfil... Cuando sale No. a bolsa. me Ya, sale pero en la revista bienvenido Hola, esto. Pero a Begoña Gómez sí que le haces cara, ¿verdad? Deja, por la polémica toda Claro. la que tiene. A la pareja de la alcaldesa le haces cara. Pero no, pero es que es gente... No, la pareja de alcaldesa ni sé quién es. Sí, la haces. No. Si la ves, sabes quién es. Hombre, se la veo al lado de ella. No, bueno, con la... A ver, pero... Vamos a ver, que no te lo Sí. compro. Bueno, pues no me lo compres. Ella porque es una gente muy humilde y no le apetece porque quien es el presidente, en este caso es él, y ella ya lo acompaña cuando le hace falta, se acabó. Pues Entonces, está. pero ¿por qué no le gusta el protagonismo? A Begoña Gómez le apasiona el protagonismo. A Yolanda Díaz le apasiona el protagonismo. Y si Vale, Yolanda vale. Díaz pudiera ser la reina de España, firmaría para serlo mañana. Igual que Bueno, Begoña, hombre, igual que Pedro te Sánchez. digo yo que se hizo el Photoshop Pues ya con está. el retrato de Entonces Annie no me Leibovitz vale. y la O cara sea, de ella no quiere salir, pero es que o sea, hace súper bien. No. No, sí que hace. Vale, pero- O sea, no sale ella mismamente ni Amancio Ortega. Sale en ¿cuántas veces salió en el Ola? Pues unas Tres, cuantas. no, tres contadas. Bueno, sale la hija en el Ola de esta semana. Hija, Alberto, la hija, pero estoy hablando de Amancio Ortega. Vale, muy bien, pues no. Siempre- Pues yo bueno, creo que debería tener un no. perfil más presente. ¿Y por qué si quiere un perfil Bueno, porque es bajo? mi opinión, Miguel. Joder, es tan Hija, respetable pero como no- la tuya. Pero no te estoy hablando de las peores vestidas y siempre estás escurriendo el bulto. Di la peor. No escurro Nombre y ningún apellido, bulto. di la peor. No me vale, ay, la peor porque me ha tenido un perfil bajo. No, eso no es digo- la peor. No dije que fuera la peor. Dije que, Que digas me la gustaría peor. verla. Porque no la vi, o sea, la vi, pero de pasada. La peor. Pues no sé, es que. Lo quiero para este programa de hoy. No puede ser que acaba en 3 minutos, Es que. La peor vestida, pues no. Es que Hija, no te juro. mójate. Pero es que no vi, o sea. No, a yo ver, la hizo a la alcaldesa lo más grande. Si va fea, va fea. Cuando va guapa, ya se le dije que va monísima. Cuando llevó un traje en blanco, que va espectacular.
¿Nos hizo caso? No. Si nos hiciera caso, iba espectacular y hablaba mejor de ella cada 2 por 3. María Rozas, horrorosa, sin peinar y sin lavar el pelo. Eso para empezar a hablar. Tú fea. La que más fea, dale, y ya está. Sí, que se tiene que ocurrir. La semana que viene que vimos un montón las de galas. paletas. Espera, Cona. Por Dios. Voy a entrar en el Instagram de la Fundación Andrea. Adelanta te algo digo de yo. Lola, Cona. Hazme ahí No el va a haber, pie. hoy es especial Sí. Fundación Andrea y repartimos Comente piedras Eugenia para de todas. Borbón. Comente Eugenia de Borbón Álvaro, en lo que yo reviso come ahí. Fundación Andrea. A ver. Vale, Joder, ¿y en ¿verdad? chico? Uf, a ver. En chico. Tu madre. No sé. Es que no sé, yo iba a otros menesteres, la verdad. Sí, sí, también. Hija, pues bien que hablamos entre Ay, nosotros. mira, esta señora no sé quién es, pero iba horrorosa. Pero claro, como debe ser alguien anónimo, pues no se puede hablar. No te jode. Por favor, Fundación Andrea, suban un recopilatorio de fotos, una carpeta destacada, algo. Porque yo ahora quiero hacer un repaso y yo no tengo dónde hacer el repaso. Ay, sí, de chicos, un niño que ni siquiera iba de traje. O sea, ¿quién te crees para no ir ni siquiera de traje? Bueno, pero es que eso no lo conocemos. Claro, es que ese es el problema. Sean Duro, pues no iba, sí, iba horrorosamente mal vestido, pero bueno, como suele ir él. A ver, ¿quién más? De chica. Y lo quiero en un minutito, ¿eh? Acaba el Joder. programa en 2. O sea, Es que, chico, de hija, verdad. la que yo te dije es la que estás pensando. Y evidentemente, aunque vaya No, es porque horrorosa. realmente pienso que va en su estilo. Pero... A ver, Alberto, no se puede ser Pues otra mira, cosa pues como María, lo, ¿eh? es que María Rozas tampoco, o sea, no iba mal vestida. No sé, le dijimos que iba horrorosa, mal. claro, es que a ver, me pides mucho, Miguel, me pides mucho. Que te mojes, siempre soy yo. Ay, es que yo no sé qué decirte. Pues no sé, la verdad, el próximo programa yo voy a hacer un recopilatorio y os las valoro Te con... digo yo, que ya sabía yo que va a llegar el programa y lo hace a propósito para no decir No, solo no, no eso. es que no Pero lo haga va. a propósito, es que no sé quién decirte. No, mira, la gente que vimos, que va como un Cristo. Pero gente anónima, No anónima. pues no sé. Es igual. Pues necesito fotocall Fundación Andrea. Tú siempre cortesana. Yo como el hola, querido. Cuando quieres. Ah, off the record te puedo echarlo más grande, pero aquí, pues hombre, nada, se guarda, ¿no? ¿Qué No, se va a es- guardar? Si hay que decirlo, que para eso a la gente le encanta ver quién es la peor y la mejor. Hija, queremos mierda. Como en Sálvame. Decir la realidad. No, sí, sí. Tu mejor y tu peor, pues acabó, ya está. No, pero es que yo no me acuerdo. Te juro, Miguel, que no me acuerdo ahora mismo de mi peor vestida. Es igual. Pues nada. Pues Ya nada, acaba el esta programa, semana porque son fue 59, el baile o sea. de Leval de París. Lo comentamos la semana que viene. Porque evidentemente va a La haber... Fundación Andrea nos quitó mucho tiempo. Eso sí. Bueno, pero hacen una labor estupendísima. Compren las cintitas, cuestan 3 euros. Ahora ya, total. Bueno, pero para la próxima. No, claro, pero digo que pueden comprar Ah, claro, por o supuesto. colaborar con la lotería. También es Pues una nada, hasta la socorrida. semana que viene y que pasen un feliz puente. Y nada, y si eso, si los que nos están viendo habéis estado en la gala, dadnos vuestra opinión y decirnos mejores y peores vestidas. Porque Claro. así creamos un poco de engagement. Pero quiero para la semana que viene tu peor vestida. Venga. Queda la tarea puesta, oyentes. Sin más, hasta la semana que viene. Tengan un buen puente y un buen ambiente. Must be funny in a rich man's world. Money, money, money.